Muy buenos días. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo y en coordinación con la Facultad de Ciencias Humanas, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Territorio y Nacionalismo en Argentina y Chile, Delirios conspirativos y angustias políticas, décadas 1960 y 1970, que en breve impartirá el doctor Ernesto Bojolavsky. El doctor Ernesto Bojolavsky es doctor en Historia y Geografía por la Universidad Complutense de Madrid, en el programa América Latina Contemporánea del Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset. Magíster en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología e Historia por el Colegio Universitario Andino del CERA Bartolomé de las Casas de Cusco y Flaxo. Sus áreas de investigación son Historia de América Latina, Estado, Derechas, Ideas Políticas e Historia Social. De igual manera, ha realizado múltiples investigaciones sobre los derechos latinoamericanos, los grupos de derecha y de extrema derecha en América Latina, los nacionalismos y la Patagonia. Entre sus numerosas publicaciones se encuentran El complot patagónico, Nación, conspiracionismo y violencia en el sur de Argentina y Chile de los siglos XIX y XX. La Patagonia de la Guerra de Malvinas al final de la familia hiperfeliana, y ha compilado 10 libros dedicados a problemas de ciencias sociales e historia de América Latina. Ha publicado más de 70 artículos y reseñas sobre historia de las ideas, mundo de los trabajadores, historia del delito, historiografía, además de recibir múltiples premios y reconocimientos por su trabajo académico. También, por otra parte, quiero mencionar que el doctor Bojolavsky se autodefine como pesimista, ¿verdad? Y antes de dar inicio a esta interesante conferencia, el doctor Servando Ortol, del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, va a dirigir unas palabras. Bueno, uno de estos dos libros quedará en la biblioteca, otro en la mía personal que trajo Ernesto. Quiero agradecerle que haya aceptado venir a Mexicali a darnos 2 charlas, la de hoy y la de mañana, porque tiene una agenda muy apretada. Estuvo, la semana entrante está en un congreso de historia social en la Ciudad de México y es aparte jurado de un premio de esta misma organización. Ayer estuvo en CIESAS Guadalajara, después del congreso de 3 días tiene una conferencia en el Instituto Mora y otra más en la UNAM. Entonces creo que es bastante importante que haya aceptado venir a visitarnos, conocer Mexicali en buenos tiempos, aunque debió haber llegado ayer, alguien le dijo. Y bueno, pues ojalá les sirva a los que están aquí, porque sabía que parte de ustedes serían miembros de la maestría o del doctorado, y voy a hablar de cosas que nos atañen a todos. Muchas gracias. Ahora sí. Bien, hasta buenos días. Bueno, en primer lugar agradecer la posibilidad de venir a la universidad, de establecer un momento de conversación sobre temas que creo que pueden ser de interés compartido. Quiero empezar por contar alguna serie de creencias disparatadas que se suscitaron en diversos momentos del siglo XX en el sur de este continente. En 1919 se empiezan a llegar los rebotes más evidentes de la Revolución Rusa, y esto desata una serie de episodios conocidos como miedo rojo, ¿no? Episodios más o menos globales. Hay cosas parecidas en Río, en Lima, en Barcelona, etcétera. En el año 21 hay un rebote de ese miedo rojo en algunos grandes ranchos de producción ovina en la Patagonia,
La denuncia que se formula en esa ocasión es que los trabajadores rurales lo que tienen en mente es la idea de crear un soviet austral e independizarse respecto de Argentina. Unos meses después circula una denuncia más o menos parecida, pero del lado chileno de la Patagonia, en la cual se denuncia que hay un intento de sublevación social protagonizada por los trabajadores rurales. Pero no está esta referencia a la constitución de un soviet independiente respecto del poder central. A finales de los años 30 hay una gran cantidad de versiones, en el sentido de que la Marina Británica había instalado bases navales secretas también en la Patagonia Argentina. En el año 39 estalla un escándalo por la denuncia de que también se habían instalado bases navales nazis en el sur de Argentina. Esto desata una investigación en la comisión, en una comisión de la Cámara de Diputados, Comisión de Actividades Antiargentinas. Años después, en los años 60, empieza a circular una versión según la cual el Estado de Israel tendría en carpeta un plan B, por el cual, si finalmente se desestabiliza la situación en Medio Oriente, se constituiría un nuevo Estado de Israel en la Patagonia. Fue conocido con el nombre de Plan Andinia. A esto se le pueden sumar desde luego todos los delirios que hay sobre las noticias sobre el descanso otoñal de Hitler en la Patagonia y demás versiones. Digamos que lo que yo intentaré ahora en estos próximos minutos es tratar de contar un poco cómo hice para investigar esta serie de creencias, esta serie de versiones. Es decir, voy a tratar de mostrar cómo hice para tomarme en serio lo que son fantasías. Voy a tratar de mostrar entonces cuál fue el recorrido que hice para poner al servicio de esta investigación sobre cuestiones de historia americana a bibliografía que fue pensada para la extrema derecha europea. Entonces mi propósito es mostrar cómo es posible identificar tradiciones bibliográficas y ponerlas en discusión al servicio de una investigación que no tiene que ver necesariamente con esos temas. Las preguntas que a mí me interesaban, así a título más general, tienen que ver básicamente con lo siguiente. En primer lugar, ¿por qué hay denuncias conspirativas que tienen éxito y otras que no? Es decir, ¿por qué efectivamente hay alguna serie de discursos centrados en la noción de complot que convencen y otros que no? Y otros que definitivamente son catalogados como delirios, y hay otros que prosperan, que obtienen credibilidad, obtienen audiencia. Mi hipótesis es que hay algo en el imaginario o en los imaginarios colectivos que ayuda a que esa semilla prospere o no prospere. Entonces, la hipótesis es que para entender por qué los delirios prosperan o no prosperan, no es tan importante ver lo que los locos dicen, sino lo que los cuerdos piensan que existe. La segunda cuestión que a mí me preocupó es la que gira en torno a los contenidos específicos de los mitos conspirativos, ¿no? Y en particular me interesaba la cuestión de por qué hay referencias constantes en la mitología conspirativa argentina a la posibilidad de la pérdida territorial. Es decir, ¿por qué está la connotación territorial tan reiterada? ¿No? Digamos, las conspiraciones denunciadas apuntaban a la secesión, a la independencia, pero en otras mitologías conspirativas apuntan a otras cosas, que es a eliminar el carácter católico del país, a imponer determinadas creencias, a ponerlo bajo la órbita soviética.
Pero aquí es muy recurrente la convicción de que el mal se va a expresar en términos de pérdida territorial. Y la tercera cuestión que me interesaba es ¿por qué la Patagonia? ¿Por qué en el imaginario conspirativo la región que siempre parece que se va a perder es la del sur? Y no otras regiones limítrofes, ¿no? Que uno podría pensar son en principio igualmente susceptibles de otra revinculación jurisdiccional. Entonces, esas son un poco las preguntas, ¿no? Digamos, ¿por qué hay mitos conspirativos que efectivamente parecen ciertos y otros que no? ¿Por qué tenían una frecuencia recurrente las referencias más territoriales? ¿Y por qué la Patagonia? ¿No? Y todo esto con esta suposición que yo les señalé acerca de que hay algo en los imaginarios colectivos existentes antes de la difusión de la mitología conspirativa que permite que esto eche raíces o no. Cuando yo comencé a escribir la tesis vivía en Madrid y las chances de leer allí bibliografías sobre la Patagonia eran casi nulas, ¿no? Incluso leer bibliografías sobre Argentina o Chile era bastante dificultoso. Lo que tenía a mano, lo más parecido, era bibliografía sobre otras mitologías conspirativas. En particular en España hay mucho sobre antimasonismo, ¿no? Las lecturas que no arrancan con Franco, pero que con Franco alcanzan especial intensidad. Pero lo que más hay es mitología conspirativa nazi, ¿no? Y de la extrema derecha en general. Entonces, lo que yo comentaré es cómo organicé el estado de la cuestión, cómo dialogué con una bibliografía para la cual las cuestiones que a mí me interesaban no existían. Entonces, en esa revisión me parece que es posible identificar tres grandes tradiciones bibliográficas en torno a cómo pensar los mitos conspirativos. Una primera tradición es la que está compuesta, una nota al pie. Estas tres tradiciones no son autoconscientes, esto es, estos autores no se identifican a sí mismos como parte de esta tradición. Es un ejercicio de clasificación que yo propongo, que tiene algunas complicaciones, tiene algunos flecos, pero no es producida por los propios autores. Digo esto también para animar a todos aquellos que tienen que elaborar un estado de la cuestión a ofrecer sus propios criterios de clasificación, que no son necesariamente los que los autores proponen para sí mismos, ¿no? Decía, una primera tradición es aquella que proviene del mundo de los años 40 y los primeros 50, y de la inmediata posguerra. Es una reflexión producida en general por germanoparlantes. Es una reflexión sobre la mitología conspirativa producida con la urgencia de tener el nazismo encima. Estoy pensando en tipos como Karl Popper, como Hannah Arendt, como Ernst Cassirer, como Franz Neumann. Es decir, es una reflexión de intelectuales para los cuales la mitología conspirativa es un tema urgente. No es un tema de estudio reposado allí en el pasado. No, es un tema de intervención. Básicamente la pregunta que intentan responder es ¿cómo fue posible que una gran mentira, en este caso se refieren en general a las lecturas, a las propuestas antisemitas, cómo fue posible que sociedades cultas confiaran y fueran poseídas por una mentira a todas luces evidente? De allí que esta tradición tiene un tono que es filosófico y que es moral, ¿no? La pregunta de cómo fue posible no es tanto en términos de deconstruir históricamente este proceso, sino es una pregunta en sede más filosófica, ¿no? sobre el devenir humano. Entonces, cómo es que la mitología conspirativa se convierte en fundamento para un genocidio.
estos autores no dan una respuesta unánime. A mí me parece que lo que los hilvana a ellos es más bien la preocupación en torno a esto, ¿no? La lectura de Popper va en el sentido de que son los promotores de la ingeniería social, aquellos que suponen que se puede planificar el cambio, aquellos que se puede instalar la felicidad en la tierra. Esos son los más propensos a las lecturas conspirativas. Está claro que Popper le pega lo mismo al nazismo que a la Unión Soviética, ¿no? Pero en estas lecturas conspirativas lo que viene a decir Popper es que es la ideología extrema la que supone un intencionismo. Esto es, todo lo que ocurre es resultado de alguna intención. Nada es el resultado de el choque entre dos fuerzas, de la imposición de distintos actores, sino que es esencialmente el resultado de un titiritero. En el caso de Cassirer es una reflexión que tiende a mirar al nazismo, por lo menos en el libro El mito del Estado, que es un libro del 46, tiende a mirar a la experiencia nazi como un momento de recaída de la razón. Es un momento en el cual el mito triunfa sobre la capacidad racional del ser humano. En el caso de Hannah Arendt, la respuesta que da en Los orígenes del totalitarismo va en el sentido de mostrar que el poder totalitario distorsiona la realidad, manipula y convence de que la mentira es cierta. Franz Neumann, que es un exiliado alemán, es de la socialdemocracia, se muda a Estados Unidos creo que antes de la guerra. Él es politólogo, pero ofrece una entrada que uno la podría llamar en el campo de la psicología política, ¿no? Se sirve de Freud para pensar la experiencia nazi a partir de la noción de identificación cesariana. Es decir, son las masas alemanas de la República de Weimar las que en una situación de crisis económica y social tienden a culpar a fuerzas malévolas y ocultas de su situación y simultáneamente a descansar políticamente en una figura única. Entonces, esa es la primera tradición, ¿no? Que, como dije, tiene un tono mucho más filosófico, moral y de intervención. La segunda tradición, a mi entender, guarda más vínculo con la antropología, pero también con la psicología, incluso con la epistemología, ¿no? Es algo que por lo menos la identifiqué yo como una corriente con más fuerza de los años 60 a los años 80. En esa corriente lo que uno puede encontrar es que el nazismo ha dejado de ser un objeto al cual revisar con premura, con urgencia, ha devenido un objeto de estudio. Hay cierta preocupación política, pero esto no es absorbente como puede serlo en Cassirer o puede serlo en Hannah Arendt. El nazismo entonces es un objeto de investigación. Aquí uno puede meter también antropólogos que no se han dedicado a la cuestión del genocidio, que yo a Gertz, sin lugar a dudas, a Baxco, que se interrogan en torno a la cuestión de cuál es el vínculo entre creencias y prácticas políticas, sobre los procesos de construcción de qué es verdad en sociedades modernas. Probablemente el sujeto que mayor aporte hizo en este sentido es un emigrado ruso que vivió mucho tiempo en Francia, que es León Poliakov, que tiene un libro maravilloso que se llama La causalidad diabólica, donde él intenta explicar cómo es que se producen, se difunden y giran los mitos conspirativos. Y para eso él utiliza la psicología piagetiana. En la explicación que ofrece Poliakov
Bueno, recurre a Piaget, recurre a Lévi-Brühl y las mentalidades primitivas y demás. Entonces, lo que dice Poliakov es que la difusión de las mitologías conspirativas en realidad es un producto de mentes que en términos de su capacidad para conocer, en términos nociológicos, están detenidos en etapas infantiles. Esta forma de percibir la realidad es más bien propia de aquellos que todavía piensan en términos infantiles, ¿no? En causas ocultas y además en términos maniqueos, ¿no? Son explicaciones en las cuales no hay lugar para el azar, y todo se reduce a la pregunta de quién lo hizo. No hay mayor complejidad. Hay un psicólogo de origen húngaro, pero que vive en Estados Unidos, Erwin Staub, que hizo un estudio comparado de diversos genocidios. Él comparó el genocidio nazi, el genocidio en Camboya, el caso de los desaparecidos en Argentina, y otro no me acuerdo si fue el armenio. Entonces él lo investigó para tratar de detectar qué es lo que tenían en común, ¿no? Cómo fue posible en los 4 casos. Y ahí Staub lo que propone es la idea de que los genocidios se suceden cuando hay patrones culturales que lo habilitan. La explicación no tiene que ver tanto con la política, sino con la existencia de permisos sociales. Esos permisos sociales se activan en circunstancias de crisis socioeconómicas. Hay un permiso cultural que se activa en esas circunstancias y que habilita a que un individuo libere su agresividad respecto a otros, ¿no? Una agresividad que sería innata, pero que el super yo permanentemente está frustrando, está negando, en circunstancias especiales se libera. Entonces, esa agresividad, esa frustración individual, en determinadas circunstancias encuentra una figura sustituta, ¿no? Como no se puede ir de manera frontal contra el enemigo real, se buscan figuras alternativas. Entonces, un concepto que se usa mucho en este tipo de explicaciones es la de chivo expiatorio. Yo después volveré sobre esa noción y qué ventajas o desventajas puede tener su utilización. Hay algunos trabajos de mitología, sobre mitología política, como los de Raúl Girardet, los de René Girard sobre el sacrificio, que van en el sentido de una antropología de lo inconsciente, ¿no? Una antropología de cómo se procesan las preocupaciones políticas en un ámbito no racional, ¿no? Que es una antropología del miedo, una antropología de la violencia. Esa me parece que es una familia bibliográfica, ¿sí? Hay otra tercera familia que tiene que ver con la historia de las derechas y la historia del nacionalismo. Incluso uno también podría hacer el ejercicio de estirarla un poco más, o incluso de incorporarla a la historia de la Revolución Francesa como parte de los estudios sobre la mitología conspirativa. En esta lectura, que es claramente historiográfica, se deja de lado la percepción de que chivos expiatorios han existido siempre, se dejan de lado las explicaciones más culturalistas, ¿no? Que suponen que la voluntad de dañar al otro o de estigmatizar a las minorías es un gesto mecánico e inevitable de las sociedades humanas, y se pone, por el contrario, mucho más el acento y las precauciones metodológicas en torno a la detección de las particularidades que tiene la definición de quién es el enemigo, la definición de quién es el conspirador. Hay un libro que es fundacional, que es un libro de 1932 de Lefebvre, que es El Gran Miedo. ¿Lo ubican el libro?
Es un libro sobre un episodio muy conocido de la Revolución Francesa que ocurre entre 1789 y 1791. Por el Gran Miedo se conoció a un conjunto de episodios que son levantamientos de campesinos que van a los castillos y queman esencialmente la documentación impositiva, ¿no? La documentación que los obligaba a la entrega, sea de trabajo o de parte de sus bienes. El Gran Miedo esencialmente es la historia de un gran malentendido, como lo plantea Lefebvre. Es decir, los campesinos tenían la noticia de que la nobleza estaba organizando la contrarrevolución y que como resultado de esa contrarrevolución iban a volver a instalar las gabelas e iban efectivamente a tomar venganza respecto de los episodios del verano del 89, ¿no? Entonces, los rumores señalaban que los nobles habían contratado mercenarios. Según la región de Francia, los mercenarios eran de Bélgica, o eran de Suiza, o eran de España, o eran de algún principado alemán. Entonces, ante esta denuncia, los campesinos asaltaban los castillos a título preventivo. El problema es que cuando desde algún pueblo veían el humo que salía de algún castillo, lo tomaban esto como confirmación de la existencia de ese complot. Por lo tanto, había un efecto contagio, ¿no? Entonces, efectivamente, fue un efecto contagio que duró meses y que se extendió por buena parte de Francia. Ese libro, entonces, me parece que funda una tradición que es la de tratar de reconstruir racionalmente las ideas irracionales, ¿no? El intento, tratar de reconstruir históricamente cómo es que funcionaron y circularon ideas erróneas o delirantes, porque efectivamente no había en marcha aún una contrarrevolución de la nobleza, ¿no? El otro historiador que uno podría pensar que también contribuyó decisivamente a cómo pensar el lugar de la conspiración en la política moderna es François Furet. Tiene un libro del año 78 que se llama Pensar la Revolución, en la cual sostiene que el complot como idea es el alter ego de la revolución. Es decir, no hay la política democrática tal como nace a finales del siglo XVIII, es una política democrática que descansa sobre la noción de complot. Si la democracia es el gobierno del pueblo, incluso el gobierno directo del pueblo, todos aquellos que se oponen al gobierno de la democracia son por definición antipopulares. Tienen que actuar y solo pueden actuar en las sombras. Solo pueden actuar en la medida en la que dicen exactamente lo contrario de lo que van a hacer. Por lo tanto, para la política moderna, la noción de complot es central. La conspiración es igual de abstracta que la revolución, es igual de absorbente, es igual de esencial, pero oculta y perversa. Está también la bibliografía sobre los orígenes del fascismo, ¿no? La bibliografía sobre el nazismo, pero bibliografía historiográfica, no la de la inmediata posguerra. Un texto como el de Stengel, que ha estudiado los orígenes franceses del fascismo, señala que la noción de complot es inseparable de otra noción que es muy cara al nacionalismo, que es la de decadencia. Es decir, el fascismo incorpora simultáneamente la lectura según la cual la nación está en decadencia, varía desde que la definición de qué fecha comenzó la decadencia, pero esa decadencia no es resultado de procesos objetivos, naturales e inevitables, sino que es resultado de una conspiración. Es decir, hay un agente encargado de fomentar la degeneración nacional. La degeneración nacional se puede identificar de diversas maneras, ¿no? Pérdida de la fe católica, pérdida de la lengua, pérdida de relevancia internacional, derrota bélica. En el caso de Argentina, como vimos, se expresa en la noción de mutilación territorial.
Esa decadencia es denunciada siempre como el resultado de un proceso que es subterráneo, que es largo, que es permanente, que es secreto. En esa lectura, entonces, la idea de complot implica la idea de decadencia e implica también la definición de un actor antidecadencial, es decir, un actor encargado de remover, de invertir el sentido de ese proceso. En esta tercera tradición, lo que uno puede señalar es que está en las antípodas interpretativas de lo que proponía la primera tradición, porque aquí no hay una oposición entre mitos y logos, ¿no? Mito y razón no están opuestos aquí, están interpenetrados, ¿no? Lo que aquí se señala es que en la práctica política la mitología no ha sido abandonada, sino que por el contrario la modernidad la retomó y la fortificó. De hecho, los aparatos de propaganda, tal como se los estudia, son efectivamente elementos mitificadores. Pienso en un libro como el de Jeffrey Hearst, que se llama Modernismo Reaccionario, que es un trabajo en el cual trata de demostrar cómo fueron compatibles en el nazismo, en la política pública nazi, la exaltación de criterios de modernización tecnológica, modernización administrativa, junto con la exaltación de valores y de simbología profundamente primitiva. Y son las dos cosas a la vez, ¿no? La idea del regreso a la comunidad primera de campesinos germanoparlantes, ¿no? La exaltación de la familia tipo y demás, junto con una profunda modernización de otras esferas. Entonces, a diferencia de lo que postulaban en términos descorazonadores Popper y demás en los años 30 y 40, los mitos conspirativos no son rasgos arcaicos que hay que superar. Los mitos conspirativos son parte de la política moderna. Los mitos conspirativos son instrumentos para la movilización política, ¿no? Incluso son elementos para la movilización política conscientemente utilizados, ¿no? Por eso la propaganda es inevitable, es inseparable de cómo se entiende la política moderna. Por eso la manipulación es central en esta interpretación. Me explico más o menos cuáles son esas tres tradiciones, ¿no? Bueno, yo lo que hice fue someter a estos tres grupos bibliográficos a una batería de preguntas. Es decir, intenté ver cómo respondían estos tres grupos bibliográficos a un conjunto de preguntas que posteriormente me sirvieron para definir mi propio andamiaje teórico. Una primera pregunta tiene que ver con si los tipos que difunden teorías conspirativas creen en ellas o no. Es decir, los que denuncian que hay en marcha un proceso para que determinado grupo domine el mundo, ¿creen o no creen en eso? ¿No? Los tipos que dicen cosas que efectivamente son incomprobables o son falsas, ¿creen o, por el contrario, saben que no son ciertas e intentan manipular? Quizás es irrelevante la pregunta, pero a mí me parecía importante saber si quienes difunden esta serie de creencias creen o no creen en ellas, ¿no? Y esto me parece que va de la mano con la cuestión del chivo expiatorio, con la teoría del chivo expiatorio y los límites que puede tener esta explicación. Para quienes se identifican con la teoría del chivo expiatorio, básicamente la explicación es la siguiente. Toda sociedad tiene una serie de conflictos sociales, dado que esos conflictos sociales no se pueden resolver de manera directa ni sistemática, lo que hace es encapsular en determinados sujetos
todas las culpas, ¿no? Y así como sostiene el texto bíblico, lo envía al desierto, a ese chivo, ¿no? Entonces, lo que manifiestan varios de los autores es que da lo mismo quién sea el chivo expiatorio. Lo importante es que haya uno. Lo importante es que haya el número suficiente de chivos expiatorios, que estos sean lo suficientemente débiles como para no defenderse, y que estén disponibles. Y a mí no me termina de convencer esa lectura, porque yo pienso que no es intercambiable la víctima. Es decir, no es lo mismo, no cualquiera puede cumplir el papel del chivo expiatorio, ¿sí? Porque en la lectura de muchos de los promotores de mitos conspirativos, al que están enviando a la hoguera, al que están exiliando, no es una representación del enemigo, es el enemigo, y no está mediado, no es una representación de otra cosa, ¿no? Es el mal en sí mismo. Difícilmente uno puede pensar que es intercambiable la víctima. Para que tenga sentido ese sacrificio del chivo expiatorio, tiene que ir en línea con las expectativas sociales, tiene que ir en línea con las prácticas anteriores. Digamos, si preexisten discursos en torno a la responsabilidad de los masones por tal o cual problema, no tiene sentido eliminar a protestantes, sino que tienen que cumplirse con las expectativas sociales que señalan que son los masones. En ese sentido, me parece que sobre esta pregunta que yo había planteado de si creen o no creen, bueno, la pregunta probablemente es irrespondible, ¿no? Probablemente es irrespondible incluso para los propios promotores de estas ideas. Es probable que haya algunos que son honestos en el sentido de que creen en estas lecturas, y es probable que haya otros que sean por el contrario más cínicos, es decir, que no creen pero saben que les conviene difundir esa idea. Ahora, a mí me parece que es interesante entonces saber que esta serie de sujetos, sean intelectuales, sean militantes, que promueven mitologías conspirativas, no inventan de la nada y no pueden decir cualquier cosa. Hay un problema ahí que es el problema de la credibilidad. ¿Sí? Para que algo se considere creíble, tiene que sonar a música ya escuchada. ¿Sí? No puede venir de la nada. Entonces, me parece que esto ayuda a una de las tres preguntas que yo había planteado al inicio, que es la cuestión de por qué algunas mitologías conspirativas funcionan y otras no. ¿Por qué algunas nunca salen de la pequeña secta en la que son creadas y otras, por el contrario, se convierten en parte del sentido común, ¿no? Entonces ahí me parece que está este problema de la credibilidad que descansa en la cuestión de las creencias previas, ¿no? De qué expectativas tenían distintos sectores sociales. La segunda pregunta que a mí me interesaba tiene que ver con lo siguiente. Estamos ante desequilibrados mentales y por lo tanto hay que tratarlo con herramientas para este tipo de sujetos, o por el contrario estamos ante fenómenos sociales, para decirlo mejor. Es decir, tenemos que dotarnos de la metodología para estudiar a sujetos que en términos de sociología más funcionalista son disfuncionales, o por el contrario hay que concentrarse en la cuestión de por qué las locuras que dicen los locos terminan volviéndose ciertas o bastante creíbles. Yo, por mi propia formación en el campo de ciencias humanas,
tengo escasas herramientas de psicología, ¿no? Y por otro lado estaba haciendo una tesis en un doctorado de geografía e historia, por lo tanto de psicología podía decir nada. Pero sí podía identificar que en la bibliografía esto es una tensión. Hay algunos que se preocupan en la cuestión de los rasgos psicopatológicos, ¿no? Que hay estudios sobre la primera línea del nazismo y los rasgos psicopatológicos que podían tener, explicaciones sobre por qué Franco odiaba a la masonería, ¿no? Este tipo de explicaciones. Pero están también aquellas otras, como la que yo había señalado de Neumann, en el sentido de que hay una psicología política. Es decir, hay herramientas que brinda la psicología para entender el tipo de lazo que se crea entre masas angustiadas y el líder. Hay herramientas que brinda la psicología para entender por qué se produce ese deseo de reversión, de regreso a una comunidad pura, primera, ¿no? Eso para Popper, en buena medida el problema es que las ideologías extremas son un conjunto de supersticiones, ¿no? Y quienes piensan que se puede instalar el paraíso en la tierra son esencialmente supersticiosos, no tienen un enfoque realista del mundo. Me parece que en parte esta discusión acerca de si entrarle por el lado psicológico o entrarle por el lado más antropológico del asunto se entronca con otra discusión, que es si las mitologías conspirativas son un rasgo humano, han existido desde que conseguimos bajar de los árboles hace 2 o 3 millones de años, o si por el contrario es un rasgo de la modernidad política. Y aquí también hay obviamente, no es que hay discusiones, yo identifico que hay posiciones diversas. Los que escriben en sede antropológica en general tienden a pensarlo como un rasgo permanente de la humanidad, ¿no? Y los que escriben en sede más historiográfica tienden a concebir a este problema como algo del siglo XIX para acá. De hecho, algunos incluso son todavía más específicos y sostienen que esto es parte del corazón ideológico del nacionalismo del siglo XX, ¿no? La idea de, que es como plantea Taguieff, ¿no? Esta idea de que la política moderna descansa sobre la convicción de que hay enemigos ocultos con intereses inconfesables. Mi lectura sobre esta posible discusión no va en el sentido de negar que esto pueda tener un rasgo más o menos eterno, pero sí me interesa mucho más ver qué rasgos específicos tiene en la modernidad el uso de mitologías conspirativas. ¿Qué particularidades tiene la difusión de mitos conspirativos en la era de la propaganda? Cuando hay muchas más herramientas para la difusión y la normalización ideológica. Sin desconocer el peso que tienen las variables psicológicas, a mí me interesa mucho más la cuestión esta que planteaba Stauck de los permisos sociales. Es decir, me parece que a mi entender, para una agenda de investigación la pregunta central no es qué es lo que los paranoicos postulan, sino qué es lo que hace que los paranoicos tengan razón, ¿no? ¿Por qué en determinadas circunstancias los paranoicos parecen decir la verdad, mientras que normalmente son considerados paranoicos? En otros momentos son considerados profetas. La tercera pregunta que a mí me interesaba tenía que ver con cuál es el vínculo entre las mitologías conspirativas y lo que hasta hace medio siglo se llamaba la realidad.
¿sí? ¿Qué vínculo hay entre esas creencias, ¿no? Esas creencias de que el complot regula toda la existencia humana y la percepción de lo real, ¿no? La mitología conspirativa deforma la realidad, hace referencia de una manera torcida, o por el contrario está desconectado de lo que el grueso de la población percibe. Digamos, es una alteración psiquiátrica de la realidad o es un relato manipulador. Ahí lo que uno puede encontrar en general es que en casi todos los autores hay un reconocimiento de que hay una voluntad manipuladora de los que promueven esta mitología, ¿no? Digamos, hay una conciencia de que es necesario producir y modificar, difundir esos relatos porque es conveniente. Entonces la cuestión de la verdad queda subsumida en la pragmática política. Es decir, la producción de discursos según conviene, no según el principio de verdad. Entonces, la cuestión aquí no es tanto si es cierto o si no es cierto, sino cómo se produce realidad, ¿no? Cómo se manufacturan creencias sobre lo que está ocurriendo. Y esto nos lleva a un conjunto de estudios como el de Norman Cohn sobre los protocolos de los sabios de Sion, donde muestran cómo es el proceso de producción de documentación apócrifa. Lo que hace Norman Cohn en un libro que es maravilloso es mostrar cómo fue la policía secreta del zar la que inventó un documento apócrifo que relataba una supuesta reunión de rabinos donde deciden entre 12 distribuirse el mundo, y después va mostrando cómo ese mismo documento, cuando pasa a París, toma ciertas formas y se va modificando, y quiénes lo difunden, para qué se usa, ¿no? Es una historia maravillosa por la reconstrucción que ofrece, ¿no? Entonces aquí la pregunta claramente va más en el sentido de preocuparse por cómo es que se producen esas falsificaciones intencionadas, pero sobre todo la cuestión de cómo es que eso parece convertirse en cierto. Vamos, que no importa la realidad, ya sabemos que esa realidad no existe sino como expresión de deseos, pero digo, no importa tanto lo que esté ocurriendo objetivamente, sino la construcción y difusión de percepciones sobre esa supuesta realidad compartida. ¿Cuál es el vínculo con lo real? Es decir, ¿cuánto de la mitología antimasónica dice sobre los masones? ¿Cuánto de los protocolos de los sabios de Sion es útil para saber sobre los judíos de la Europa del siglo XIX o del siglo XX? Mi opinión es que poco, ¿no? Mi opinión, y es una posición metodológica, pero también es una posición política, es que lo que los victimarios dicen sobre las víctimas en realidad tiene que ser entendido principal y casi exclusivamente como autorrelato. Es decir, las caracterizaciones que el bando nacional en la guerra civil hace del comunismo o de la república o de los supuestos planes perversos de los republicanos, en realidad yo creo que habla mucho más de las expectativas propias que de algo ajeno, ¿no? Eso en general, lo que yo he visto investigando sobre la primera mitad del siglo XX sudamericano, es que quienes se la pasan denunciando la existencia de planes y de conspiraciones para golpes de Estado son simultáneamente los que más participan de golpes de Estado.
¿no? Aquellos que denuncian sistemáticamente la voluntad de alcanzar el poder a cualquier costo por parte de sus enemigos son en general los que tienen esas prácticas. Es decir, en mi lectura, los mitos conspirativos ofrecen, ¿no?, mucho más una descripción de las intenciones de los propios fabuladores, más que de quienes son objeto de esa supuesta descripción, ¿no? Más allá de que uno puede encontrar en la letanía referencias a sucesos concretos, lo cierto es que me parece que la mitología conspirativa hay que entenderlas como instrumentos de la vida política. Son instrumentos particulares que funcionan o tienen éxito solo en circunstancias muy particulares, ¿no? Normalmente no resulta creíble la idea de que hay una conspiración y que todo lo que ocurre es gracias a la existencia de esa conspiración, ¿no? Entonces, volviendo a las cuestiones que yo había planteado al comienzo, las tres preguntas que yo había planteado al comienzo. La primera es: ¿por qué algunas denuncias conspirativas tienen éxito y otras no? En 1921 hay una muy fuerte represión al movimiento obrero en el sur de Chile, entre otras cosas porque se denunciaba la presencia de dinero enviado por la diplomacia peruana para generar conflicto social. Este argumento se utilizó para legitimar una represión oficial y paraoficial. Ahora, una semana después de haber incendiado la sede de la Federación Obrera de Magallanes en el sur, la denuncia que se había blandido acerca de la existencia de dinero peruano desapareció. Porque efectivamente no era posible encontrar un solo peruano en 5.000 kilómetros a la redonda. Sí. Ahora bien, sí tuvo más éxito del lado argentino la denuncia de que había allí en marcha una organización de un soviet, porque consiguen mostrar, porque en realidad esto coincide con lo que se había dicho 2 años antes sobre el enero del 1919 en Buenos Aires, en un episodio conocido como la Semana Trágica, en el cual también había aparecido la denuncia de un soviet. Y en aquella ocasión efectivamente se habían detenido a inmigrantes de origen ruso, que no eran comunistas, pero que sí ayudaba a darle verosimilitud. Entonces, me parece que es crucial entonces, para entender por qué algunas denuncias conspirativas prosperan y otras no, ver la cuestión de los imaginarios y de las expectativas. Si alguien quiere que prospere una denuncia, tiene que tener elementos que suenen a razonables para los no locos, al menos, ¿no? La segunda cuestión, que es la cuestión de por qué esas construcciones conspirativas tuvieron connotaciones territoriales en un país y en otro no, a mí me parece que tiene cierta complejidad, pero que esencialmente obedece a ciertas inseguridades identitarias argentinas. Voy a tratar de explicarlo rápido. El mío es un país que se constituye como una república con identidad propia, con un Estado nacional central, recién hacia entre 1860 y 1880. Para entonces, si uno se pudiera poner a pensar, bueno, ¿qué es lo que hace que los argentinos sean argentinos y no otra cosa? Uno podría testear distintos elementos que normalmente se usan: la historia compartida, la lengua, haber participado en una guerra, la religión. Y el problema es que muchos de esos elementos no resultaban especialmente útiles en Argentina para establecer una diferenciación respecto de los vecinos. La lengua no, la religión no.
es un país que difícilmente puede acreditar profundidad cronológica, ¿no? Difícilmente puede crear una mitología en el sentido de alguna existencia precolombina, ¿no? Digo, el virreinato del Río de la Plata, cuando se crea, es en 1776 y 30 años después ya se desvaneció. Por lo tanto, lo que prima, a mi entender, es una noción muy territorial de la nación. Es decir, la nación hace referencia al conjunto de personas que habitan sobre determinado territorio en el cual tiene vigencia el orden legal. Por lo tanto, el territorio es el cuerpo de la nación, ¿no? La argentinidad no descansa tanto en prácticas culturales específicas, sino en ese territorio. Un territorio que se supone, por alguna razón alquímica, sería capaz de convertir en argentinos a todos los que allí deciden vivir o tienen la buena o mala suerte de nacer. Es decir, me parece que el celo territorial que hay obedece mucho más a la flaqueza de las razones para fundar una nación, cosa que no existe en Chile, donde se trata de una república ya constituida en 1830, con una afirmación nacional mucho más evidente y mucho más fuerte. Es interesante notar lo siguiente: el nacionalismo territorial argentino sistemáticamente señala las pérdidas sufridas sobre las amputaciones territoriales, ¿no? Se señala la pérdida de territorio frente a Chile, la pérdida de territorio frente a Brasil, incluso con Bolivia y Paraguay, ¿no? Hay muchos relatos más o menos historiográficos que van en el sentido de demostrar que Argentina ganó varias guerras y eso no condujo a ampliaciones territoriales, sino a derrotas diplomáticas que implicaban la cesión de territorio. Por lo tanto, la lectura que prima es la idea de que Argentina ha sido privada de territorios que naturalmente le pertenecen, ¿no? Esa lectura, creo yo, es la que permite escenificar la idea de decadencia, ¿no? La idea de que al país se le han ido amputando diversos espacios de que naturalmente le pertenecen. De allí entonces la fortaleza que tienen las connotaciones territoriales en la mitología conspirativa, porque el territorio aparece como el soporte de la nación. La tercera cuestión es acerca de por qué la Patagonia, ¿no? ¿Por qué en la economía del discurso más conspirativo siempre es la Patagonia el escenario en el cual aparece el mal? Y ahí creo que hay que volver a la cuestión que planteaba hace un rato de cuáles son los elementos del imaginario que facilitan la credibilidad. Y ahí me parece que es claro que hay una serie de ideas, de representaciones sobre la Patagonia desde mucho tiempo atrás que ayudan a suponer que este es el escenario más adecuado para la aparición de la conspiración. Primero porque es una región que es integrada al país recién a partir de 1880. Es decir, el país ya tiene una constitución, tiene 14 provincias, tiene elegidos presidentes y recién en 1880 es incorporada una región que equivale a la actual mitad del territorio nacional. Por lo tanto, la Patagonia tiene un parto militar, por así decir. Es una región que hasta la década de 1960 no va a constituir provincia, sino que va a existir como territorio nacional. Es decir, vigilado de cerca por autoridades nacionales, con autoridades nombradas desde la capital, sin ciudadanía política para los ciudadanos, y además muy poco poblada. Pensemos que hoy, 2015, la densidad habitacional de Patagonia es de 1 habitante por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, lo que priman son las lecturas más bien en el sentido de que es un lugar vacío. Es un lugar en el cual no se sabe qué pasa.
no hay grandes conjuntos poblacionales asentados. Entonces, en esa lectura en clave de vacío, en el sentido demográfico, pero también en el sentido cultural y productivo, es que tienen mucha capacidad para echar raíces a aquellas lecturas conspirativas que suponen que cualquier cosa puede ocurrir. Aquellos que suponen que es posible que la Armada Británica construya puertos y que nadie se entere. Esas lecturas que insisten en la posibilidad de que Hitler se pasee sus paseos, que haga sus paseos cordilleranos sin que nadie se entere durante décadas, parten de un supuesto, que es el supuesto de que no se sabe qué pasa, de que es una tierra desconocida. Entonces, me parece que hay algo en la manera en la que la Patagonia es incorporada a la soberanía nacional que hace que tenga más temperatura, ¿no? Que sea una región sobre la cual siempre hay más preocupación, ¿no? En ese sentido, en Chile no pasa lo mismo, porque la región que genera más temperatura política en términos de preocupación geopolítica no es la Patagonia, es el norte, es la frontera con Perú y el límite con Bolivia, el escenario de la guerra del Pacífico de 1879 a 1884, en la cual a resultas de la cual Bolivia pierde la salida al mar. Entonces, cuando uno encuentra referencias a la Patagonia en el discurso más nacionalista argentino, está casi siempre hay como 2 o 3 asimilaciones repetidas. Una es a Alsacia y Lorena, ¿no? La idea de una región que puede ser absorbida por el enemigo, y la otra es a Texas, la idea de que sería posible que la Patagonia se independice y finalmente termine pidiendo su anexión a otra república, esencialmente a Chile, están pensando. Finalmente, lo que yo quería poner de manifiesto, juro que con esto termino, es ¿por qué puede resultar productivo y desafiante sumarse a una tarea que normalmente es muy aburrida, como es un estado de la cuestión, un estado del arte? Normalmente este es un rito de pasaje por el cual todos los tesistas hemos de pasar, ¿no? Es un rito de pasaje por el cual uno le demuestra a su director y a los jurados que se pasó una cantidad de horas hombre en la biblioteca viendo qué es lo que se había escrito antes y tratando de encontrar un hueco en el cual colar su propia producción. Eso está bien, es inevitable, como todos sabemos, los rituales están hechos para eso, para producirse y para comunicarle al resto de los grupos qué es lo que pasa. Ahora, se puede aprovechar la ocasión para hacer algo más interesante y no solo vivir el ritual, que es poner al servicio de las propias preguntas, poner al servicio de interrogantes a veces localmente situados, de interrogantes muy contemporáneos, a otras cabezas. Es decir, tomar de las solapas a tipos que han escrito sobre realidades muy ajenas, sobre otros tiempos, sobre espacios muy alejados de los nuestros, ponerlos al servicio de una pregunta que es nuestra. Me parece que parte del chiste, de la gracia de un estado de la cuestión, reside precisamente en que consigamos que cabezas muy destacadas se pongan al servicio de una inquietud que es absolutamente particular, contemporánea, nuestra. Ahora, esto exige obviamente irreverencia. Esto exige interrogar a autores que no se dedicaron a estas cuestiones en función de preocupaciones propias. Entonces, mi invitación es precisamente a tomarlos de las solapas o a tomarlos de los tobillos y sacudirlos hasta que efectivamente consigamos alguna fricción que ilumine sobre cuestiones que ellos originalmente no pensaron. Eso, muchas gracias.
En estos momentos abrimos el espacio de preguntas y comentarios. Si alguien quiere participar. También se vale reclamar, ¿verdad? Muy bien. Bueno, con respecto a lo que estaba hablando sobre la campaña del desierto, ¿no ha considerado el papel de las comunidades indígenas binacionales de mapuches, tehuelches, en la formación de un chivo expiatorio? No sé, algo diría sobre eso. ¿Qué le pasa? Tú tienes una fórmula, podrías hablar de una fórmula para sacudir o tomar de los tobillos a otros autores. Bueno, en tu ejemplo se ve claro, pero habría algo que podrías tú generalizar para ir un poco más allá de tus preguntas y tu ejemplo, que pudiera servir como para iluminar lo que se puede hacer con el estado del arte. Porque efectivamente lo más común es escribir un estado del arte reverencial. Sí. Pero lo que tú estás proponiendo es algo mucho más sofisticado y que al mismo tiempo te lleva a otras lecturas que no son las que un autor normalmente desarrollaría, digamos, ¿no? Eso es lo muy interesante de tu acercamiento, ¿no? Sí. Yo también tengo una pregunta, no sé si se vale, pero la Patagonia pues es un lugar misterioso y existe, yo creo que en el imaginario de todo el mundo. Siempre decimos, al menos aquí en México y en otros lugares, y me fui hasta la Patagonia o te vas a la Patagonia, ¿no? Es todo y es nada, y entonces a mí me gustaría saber si para llegar a estos delirios conspirativos revisó lo que la Patagonia representa también en otros imaginarios. Bueno, aunque llegué ya entrada a la charla, pero me llamó la atención cuando hablabas de por qué la pregunta que hacías al principio, por qué una denuncia conspiratoria tiene éxito y otras no. Y no sé si es una pregunta, pero es una reflexión que de repente para eso sirven estos foros. En esta semana que hablábamos también de los desaparecidos, decía nuestra antigua invitada que en Juárez las madres tienen 22 años en asociaciones en búsqueda de sus hijas o de sus nietas. Hace rato veía en internet que la lucha de los jornaleros agrícolas ahora en San Quintín es como que no va a pasar de ahí porque como que no va a estar de moda, ¿no? Y me da atención como un grupo como los 43 que platicábamos hace rato sí es simbólico y sí es representativo y ha traspasado internacionalmente, y las muertas, por ejemplo, de Juárez, que son muchísimos más, se quedan de repente en una línea de tiempo, aunque es mayor, se quedan ahí, estancados, ¿no? Entonces, es como una reflexión acerca de esto, que sí, que no, trasciende en la denuncia, ¿no? Bueno, comienzo. La respuesta es no sé. A ver, empiezo por lo que preguntó Servando, que es por ahí lo más general, y después planteo cosas más específicas. ¿Qué sé yo? Esto es en parte es responsabilidad del tesista, en parte es responsabilidad de quien lo dirige o de quien debería dirigirlo, ¿no? Digamos, todo buen director podría señalizar el camino en una biblioteca y decir, léete esto, después seguí por acá, ¿no? Un camino más o menos evidente o bien constituido. A mí me parece que
que la clave está en hacerle preguntas a los autores y no simplemente reconstruir qué es lo que ellos dicen. Está claro que debe haber una parte en la cual uno cuenta quiénes investigaron, a qué conclusiones llegaron, pero a esto me parece que hay que sumarle otra sección, que es la sección de ponerlos a los tipos a responder a tus propias preguntas. Si no uno se convierte en un vocero oficioso de otros autores. Entonces ahí me parece que hay un ejercicio creativo que es el de sentarlos en posiciones que ellos no necesariamente habrían tomado, ¿no? De clasificarlos, de establecer filiaciones que no son las más evidentes o no son al menos las reconocidas explícitamente, y de someterlos a preguntas, ¿no? Esas preguntas son preguntas abstractas, ¿no? Para citar un poco tu escrito. Es decir, no son preguntas específicas sobre el tema, el sujeto que a mí me interesa, ¿no? A alguien le puede interesar un sujeto en particular, un sujeto marginal, ¿no? Ya sea por razones de género, de clase, de nacionalidad, digamos. Si uno hace un estado de la cuestión solo sobre los que estudiaron ese sujeto, está bien, es lo que tiene que hacer, es un poco aburrido, ¿no? Es como yo llamo un sándwich de pan, ¿no? Es todo muy sobre la misma línea. En cambio, si uno interroga otra bibliografía que se ha dedicado a pensar otros sujetos marginales, por otras categorías, por otras condiciones, no serán de género o de generación o nacionales, me parece que uno ahí le pone un plus a esa investigación, ¿no? Porque uno deja de recorrer la misma cinta transportadora, ¿no? La misma trabajo en serie para la producción de una tesis. Y parte de ese valor agregado está precisamente en hacer un recorrido que no sea el más obvio, el más evidente y el más recomendado. Es decir, me parece que parte del chiste es contaminar la investigación con gente que mira otras cosas, que son distintas pero que son asimilables, ¿no? Y ahí es crucial la curiosidad del propio tesista, pero también la generosidad del director para decir, bueno, dedícate 15 días a mirar esta bibliografía que en apariencia no tiene nada que ver con la tuya, pero al final vas a ver dónde está el chiste, ¿no? Eso. Sobre lo que planteaba Araceli en torno a por qué trascienden algunas denuncias y otras no, ¿no? Es evidente que la razón no descansa en una objetividad cuantitativa, es decir, no es la cantidad de muertos lo que trasciende. Charlie Hebdo generó mucha más preocupación, indignación y miedo que lo que pasó pocos días después en Nigeria, ¿no? O lo que pasó la semana pasada, hace unos días en Túnez, ¿no? ¿Cuántos muertos hubo en Guatemala en la segunda mitad del siglo XX por razones políticas? Según algunos cálculos, cerca de 1 millón. Ahora, la conciencia global que hay sobre el etnocidio en Guatemala es bastante menor que el impacto moral que generaron, por ejemplo, los exiliados chilenos. Tuvieron mucha mayor capacidad para difundir su causa y para convertir a Pinochet en una representación global del mal. No sé si ustedes conocen la anécdota de George Lucas sobre Pinochet. Ubican a Darth Vader, ¿no? Bueno, le preguntaron a Lucas en qué se había inspirado para hacer el personaje, y dijo que en una foto de Pinochet. Ahora, si uno compara efectivamente los 17 años de Pinochet con el medio siglo, la segunda mitad de siglo de Guatemala, es un juego de niños lo de Chile. Y sin embargo la repercusión no es ni remotamente comparable a la que hay, ¿no? Entonces, está claro que ahí inciden cuestiones de género desde ya, ¿no? Las mujeres de Juárez, mujeres solas y pobres, ¿no? En general, por lo que yo he leído, ¿no? Con menores redes sociales y familiares.
no es que me parezca bien, que simplemente me parece que estas son las razones que ayudan a entender por qué algunas cosas se difunden y otras no. En el caso de del impacto no solo nacional sino global de los 43, me parece que también hay alguna serie de elementos que han de estar vinculados con denuncias previas y con elementos del imaginario que hacen que esto genere más escándalo, ¿no? Que la idea de masacrar colectivamente estudiantes en México probablemente remita de manera directa al 68, ¿no? Debe haber algo ahí de que se reactiva en términos colectivos, ¿no? Y que ayuda a entender eso. Probablemente también impugna una convicción que yo no sé hasta qué punto responde a una lectura objetiva, pero en todo caso una convicción vigente, que es en torno a la idea de que la educación contribuye al ascenso social. No estoy diciendo que la educación contribuya al ascenso social, estoy diciendo que hay una creencia en ese sentido, ¿no? Y que meterse con estudiantes es también meterse con esa convicción, que probablemente es fundacional para muchos sectores de la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, mi recomendación es mirar qué elementos culturales habilitan o no habilitan escandalizarse. No es objetiva la reacción ante las noticias, sino que es una perogrullada lo que señalo. Sobre la cuestión de los chivos expiatorios locales. A ver, el chivo expiatorio es el sujeto al cual se lo responsabiliza por algo que hizo Fuenteovejuna, ¿no? Es aquel al que se le achacan todas las responsabilidades, aquel que se señala como el culpable. Y la impresión que yo tengo sobre la conquista del desierto, que es la campaña militar que ocupa militarmente la Patagonia, es que se trató de una campaña asimilable a las que podían hacer contemporáneamente en África y en Asia los británicos, los alemanes, los holandeses, los belgas. Es decir, es más una tarea de conquista, en algunos casos de sometimiento, de trabajo semiforzado o forzado a secas, y no tanto de castigo. No es una campaña de represión, no, es más de exterminio en este sentido, ¿no? Y las lecturas que priman van en el sentido no de señalarles culpa, sino de señalarles inhabilidad cultural para la modernidad, ¿no? Son efectivamente una rémora, son un ancla, son un impuesto civilizatorio los indígenas, y deben ser removidos para liberar toda la potencialidad productiva argentina, ¿no? Entonces no son responsables de los males argentinos, porque no terminan de ser considerados sujetos, ¿no? Y después, sobre la cuestión de las representaciones de la Patagonia, bueno, ese es todo un capítulo de mi tesis y creo que es el que más me gusta. Es una historia de las representaciones occidentales de la Patagonia, desde que Pigafetta describió haber visto a los tipos que medían 3 metros bailando en la costa, hasta las últimas representaciones fílmicas, ¿no? Y hay efectivamente un conjunto de representaciones muy sedimentadas. Una que es la más común es la idea de la Patagonia como maldición, ¿no? Es lo que dice explícitamente Darwin cuando la visita en 1830. Dice: "It's a cursed land", es una tierra maldita. Pero las crónicas de los viajeros se la pasan diciendo: este lugar es horrible, acá no hay nada, no se establecen colonias sobre la costa, no se conoce el interior del territorio. Esta es una lectura que predomina hasta finales del 19, ¿no? Otra lectura, que es la que intenta discutir con esta, es la que promueve el Estado Nacional desde finales del 19, donde la Patagonia
aparece representada más bien como el paraíso en la tierra. Es un lugar que tiene acero, que tiene petróleo, que tiene paisajes como Suiza, ¿no?, en los cuales es posible producir todo tipo de frutas, de ganado, y que como es un lugar tan rico tiene que ser custodiado de la codicia ajena. Y la institución pública que mejor se encarga de la vigilancia son las Fuerzas Armadas, ¿no? Esa es otra representación. Otra es una representación también más New Age, que ha surgido hace unos 30 años, la idea de la Patagonia como un refugio de la tierra virgen, ¿no?, donde se supone que es posible encontrarse con la naturaleza en directo, un lugar en el cual no hay marcas humanas. Está también la representación de que la Patagonia es un lugar donde se puede volver a empezar, ¿no?, donde es posible un fresh start, ¿no?, un lugar donde aquellos que cargan con culpas o con reglas pesadas de sociedades más reguladas, más viejas, llegan a la Patagonia y pueden empezar de cero. Hay incluso algunas novelas de Verne, en las cuales hay sujetos que terminan cayendo en la Patagonia por diversas razones y ahí pueden empezar una vida completamente nueva, ¿no? Es como un lugar sin pasado, en el cual es posible iniciarse, ¿no?, autofundarse. Un ejercicio que yo siempre quise hacer y que nunca pude hacer es comparar algunas de estas representaciones con las que hay sobre la Amazonía. Supongo que también podría hacerse con el propio, con este desierto en particular, ¿no?, acerca de cuánto tiene de salvaje o de natural, de humano, de primitivo. Bien, con esto damos por terminados nuestra conferencia de esta mañana. Agradecemos a todos ustedes su presencia y participación y despedimos a nuestro invitado con un aplauso.